Bueno, el tema del que vamos a hablar ahora es programación dinámica. Eh, la programación dinámica es mejor que la búsqueda exhaustiva en el sentido de que usualmente produce mejores soluciones, casi siempre cuando se puede aplicar. Y recuerden que con búsqueda exhaustiva los algoritmos que producíamos normalmente tenían un orden de ejecución de la forma O de n a la n, ¿ok? En donde, bueno, teníamos dos entradas, a veces, por ejemplo, en el problema de la inversión teníamos n millones y n bancos, ¿okay? Y entonces eran normalmente exponenciales en alguna de las dos variables, ¿okay? Pues resulta que con programación dinámica, cuando aplica, vamos a poder reducir esa complejidad a órdenes exponenciales. Perdón. ¿Dónde está mi borrador? Voy a buscarlo. Ahí está. Ok. Ok. Entonces vean que ya ninguna de nuestras dos variables, m y n, están en el exponente. Puede que a veces utilicemos solo una, solo m o solo n. Okay, entonces ya no va a ser exponencial, sino que va a ser polinomial. Okay. A y b pueden ser un poco grandes, pueden ser 1, 2, 3, a veces hasta más grandes, pero vean que ya no es exponencial. Okay. Y la forma en que se realiza esto es explotando redundancia de las soluciones en el espacio y entonces evitando hacer trabajo que ya ha sido realizado. Recuerden que el backtracking, la búsqueda exhaustiva con retroceso, ya hace eso. ¿Okay? El retroceso evita hacer trabajo, pero trabajo que ya fue hecho previamente. Pero la programación dinámica lo hace de una forma aún mejor. ¿Okay? Entonces, bueno, de eso se trata programación dinámica. Y bueno, vamos a mostrar que realmente búsqueda exhaustiva podría hacer trabajo repetitivo. Que supongamos que en el problema de la mochila tenemos lo siguiente, tenemos dos objetos O1 y O2, tal que el peso P1 de este objeto es igual al peso del segundo, P2, y también los valores de los objetos son iguales, V1 igual a V2. ¿Okay? Entonces, si recuerdan del código que teníamos, del método que seguíamos para hacer búsqueda exhaustiva, eh, entonces, por ejemplo, si tenemos una solución parcial sigma 1, una solución parcial sigma, que tiene como primeras dos entradas 0 y 1, ¿qué significa eso? Significa que el primer objeto no se tomó y el segundo sí se tomó. ¿Okay? Entonces esto va a ser un llamado a fase 3. ¿Okay? Después de escoger esas dos va a ser un llamado a fase 3. ¿Con qué peso? Bueno, con el peso P de entrada menos el peso 2. P menos P2. ¿Okay? Perdón, y aquí tenemos un valor V2. Okay, ya vamos a la fase 3. Como decidimos tomar el objeto 2, solamente nos queda un peso, una capacidad P menos P2 y el valor que tenemos es V2. Okay, por otra parte, si tenemos una solución distinta, sigma prima, que lo que hace es tomar el primer objeto y el segundo no, okay. Entonces vean que esto va a ser un llamado a la fase 3 de la siguiente manera. Fase 3 con pesos P menos P1, que esa va a ser la capacidad y el valor va a ser V1.
obviamente. Entonces noten que en este caso, como P1 es igual a P2, entonces V1 también va a ser igual a, perdón, como P1 es igual a P2 y V1 va a ser igual a V2, entonces estos dos llamados son exactamente lo mismo, ¿verdad? P1 menos P2 es igual a P1 menos P1 y los valores V1 y V2 son iguales. Entonces ahí se está repitiendo trabajo. ¿Okay? Esta situación no ocurriría con programación dinámica, como vamos a ver. Bien, bueno, entonces en esto consiste la técnica de programación dinámica, o mejor dicho, va a mejorar este tipo de situaciones.